Esa es la tercera y última parte de redistribución. En el blueprint estamos donde mismo en Implement Cisco iOS Features y en particular describir, configurar y verificar la redistribución de rutas entre IGPs usando route maps, default route, etc. Lo que vamos a hacer ahora es, esta va a ser nuestra topología y aquí sí vamos a tener problemas en la redistribución. Lo que vamos a estar haciendo es de que el router 5, 1, 2 y 3 van a estar corriendo RIP. El router 5, 4, 6 y 3 va a estar corriendo OSPF. Después de configurar esta parte, ahorita lo que está configurado en los equipos nada más son las direcciones IPs. Hay nada más ese tipo de conectividad, no hay ningún protocolo de ruteo. Entonces vamos primero a configurar la parte de RIP y de OSPF en cada uno de los equipos. Después lo que vamos a hacer va a ser redistribuir en R5 de RIP a OSPF y de OSPF a RIP. Y en R3 vamos a hacer lo mismo, de RIP vamos a distribuir a OSPF y de OSPF a RIP. Aquí lo interesante es de que si por ejemplo redistribuimos rutas de RIP hacia OSPF, OSPF va a tener estas rutas y las va a volver a distribuir a RIP. Y al revés, las rutas de RIP que se distribuyen a OSPF se van a regresar a RIP. Entonces vamos a tener problemas si no usamos route maps para evitar este tipo de problemas. Lo vamos a configurar, vamos a ver el tipo de problema que tenemos. Después de ver el tipo de problema que tenemos, nos vamos a regresar a esta gráfica para explicar cuál es el problema y después lo vamos a configurar correctamente. Este tipo de problemas existen cuando redistribuimos dos protocolos de ruteo en dos ruteadores diferentes. Ese es el tipo de problemas en el que nos vamos a topar. Vamos a verlo y después vamos a explicar cómo se resuelve el problema. Vamos a empezar con el router 1. Nos vamos a ir a router RIP versión 2, no auto, network 192.168.15.0, network 192.168.12.0. Guardamos la configuración. En el router 1 no hay que configurar otra cosa. En el router 2 vamos a configurar también router RIP versión 2, no auto, network 192.168.12.0, network 192.168.20 y la network 192.168.23.0. Para verificar, vamos a ver si el router 1 ya está recibiendo rutas de RIP. Ok, las estamos recibiendo muy bien. Nos regresamos al router 2, guardamos la configuración. Nos vamos a ir al router 3. El router 3 va a estar corriendo RIP versión 2 sin sumarización automática y la única red que va a estar corriendo RIP es la 192.168.23.0. Este ruteador también va a estar corriendo OSPF 1 en la interfase 192.168.36.3.000 área 0 do show IP route RIP. Muy bien, si estamos recibiendo rutas, nos vamos a ir al router 5. Aquí vamos a configurar RIP versión 2, no auto, network 192.168.15.0. Vamos a correr OSPF 1 en la red 192.168.45.1 área 0 do show IP route RIP. Muy bien, nos vamos a ir ahora al router 4, router OSPF 1 network 192.168.45.2.000 área 0
network 192.168 4.4 0.0.0 área 0 do write. Ya se levantó el neighbor con R5. Nos vamos a ir al router 6. En el router 6 vamos a hacer lo mismo. Router OSPF1 network 192.168.46.6.000 en el área 0 y network 192.168.36.6.000 área 0. Vamos a esperar que se levanten los neighbors. Ahí se levantó con el router 3, falta con el router 4. Show IP route OCPF. Cuando se levante el neighbor con el router 4 deberíamos de ver dos rutas de OCPF. Deberíamos de ver la 192.168.40 y la 192.168.45.0. Do show IP OSPF neighbors. Do show run. Vamos a ver si configuramos bien aquí OSPF. OSPF en la 36.6, que esa está bien, y en la 46.6, que también está bien. Vamos al router 4, a lo mejor aquí nos equivocamos. Do show run. Nos faltó network 192.168.46 4.0.0.0 área 0. Nos regresamos al router 6. Ahí levantaron los dos neighbors. Y ahí están las dos rutas de OCPF. Entonces aquí ya tenemos la configuración básica. Obviamente ahorita de R6 no podemos ver rutas que están corriendo RIP. Por ejemplo, si le ponemos show IP route 192.168.20, no la vemos porque ese está corriendo RIP y no podemos llegar a ella. Entonces lo que vamos a hacer es ir a R5. En router RIP le vamos a poner que redistribuya OSPF1 y en router OSPF1 vamos a redistribuir RIP subnets. Esto lo hicimos nada más en el router 5. Si nos vamos al router 6 ahora y le ponemos show IP route, dice que la conoce por OSPF, lo cual está bien. En show IP route conoce todas estas como externas de OSPF. Entonces si le damos un ping a la 192.168.2.0, perdón, ahorita no estamos llegando y seguramente es porque el router 2 no ha recibido esa ruta. Vamos al router 2, show IP route RIP. Ahorita no está recibiendo rutas R2 más que la 15. Vamos a checar la configuración de R5. Do show run. Redistribute OSPF1. Es que no le pusimos métrica, ese es el problema. Router RIP versión 2. Redistribute OSPF 1 metric 1. Como no le pusimos métrica, RIP no funciona al tiempo de redistribuir. En algunos iOS sí funciona, en algunos no. Entonces es bueno siempre ponerla. Si le ponemos ahora, nos vamos al router 2. Podemos ver que ahora sí estamos recibiendo todas las rutas de RIP. Y si ahora sí nos vamos al router 6, vamos a poder pinguear 2.2. Si nos vamos al router 5 y le ponemos
show IP route RIP. Pongan atención aquí. Por RIP conocemos la 12.0, la 23.0 y la 2.0. Esas son las únicas rutas que R5 debe de conocer por RIP. Por OSPF conoce la 46.0, la 4.0 y la 36.0. Así debe de estar. Eso es lo correcto. Si nos vamos al router 3, que también está corriendo los dos protocolos, y le ponemos show IP route RIP, aquí tenemos un problema. R3 no conoce ninguna ruta por RIP. OSPF conoce todas. Por OSPF conoce todas, por RIP no. ¿Por qué? Porque por OSPF la distancia administrativa es 110 y como R5 está redistribuyendo esas rutas hacia OSPF, router 3 recibe ambas rutas. Vamos a verlo en el diagrama para explicarlo mejor. El problema que en este momento estamos teniendo es de que el router 5 está redistribuyendo todas las rutas que conoce por RIP hacia OSPF. El router 3 recibe esas rutas por OSPF y las ve con una distancia administrativa de 110. Esas mismas rutas las está recibiendo por RIP, pero esas que está recibiendo por RIP tienen una distancia administrativa de 120. Entonces escoge la ruta de OSPF, que tiene una distancia administrativa de 110. ¿Qué pasa si R3 se quiere comunicar con R2, que está directamente conectado? Se va a ir por acá. ¿Por qué? Porque OSPF tiene una distancia administrativa de 110 y RIP tiene una distancia administrativa de 120, entonces por eso escoge OSPF. Ese es pues un gran problema que tenemos ahorita. Estando en R3, si le damos un trace a la 192.168.2.2, que está directamente conectada al router 2, y R3 está directamente conectado al router 2, vamos a ver que se va primero al router 6, después al router 4, después al router 5, después al router 1 y finalmente llega al router 2. Entonces le da toda la vuelta en lugar de irse directamente. ¿Qué pasa si aquí le ponemos router RIP, redistribute OSPF, metric 1, OSPF 1, metric 1, y en router OSPF 1 le ponemos que redistribuya RIP subnets. Si vemos en router 5, do show IP route RIP, vemos que ahora solamente estamos viendo la 12.0 y la 2.0. No estamos viendo la 23.0 que antes veíamos por RIP. Si le damos show IP route 192.168.23.0 que antes veíamos por RIP, ahora la vemos por OSPF y la vemos como externa. Si nos vamos al router 3, le ponemos show IP route OSPF RIP. Por RIP no seguimos viendo ninguna y por OSPF seguimos viendo todas las rutas. Este es uno de los problemas que podemos tener. En este caso no perdimos conectividad, no hay un loop de ruteo, pero cuando hacemos redistribución en dos ruteadores podemos tener loops porque estamos inyectando las rutas varias veces y se puede hacer un loop. Entonces aquí es cuando se usan mucho los route maps. Vamos a hacer lo siguiente. En router 3, primeramente, router OSPF 1, le vamos a poner no redistribute RIP, y en router RIP le vamos a poner que no redistribuya OSPF.
Vamos a ver si tomó los cambios. Ok. Guardamos la configuración. Nos vamos a ir al router 5. Y en el router 5 vamos a hacer lo mismo. Router OSPF1. No redistribuyas RIP. Y en router RIP no redistribuyas OSPF. To show run, nada más para verificar que realmente esté bien la configuración. Ok, muy bien. Vamos al diagrama a explicar lo que vamos a hacer. Lo que vamos a hacer en R5 es de que cuando redistribuyamos de RIP hacia OSPF, le vamos a poner un tag de 10, y cuando redistribuyamos de OSPF hacia RIP, le vamos a poner un tag de 20. De esa manera vamos a poder saber qué rutas fueron redistribuidas hacia OSPF si tienen un tag de 10 y qué rutas fueron redistribuidas a RIP si tienen un tag de 20. Es lo primero que vamos a hacer en el router 5. De esa manera, cuando el router 3 le llegue por RIP cualquier ruta que tenga un tag de 20, esa no la debe de redistribuir hacia OSPF, porque esa de tag 20 finalmente ya la tenía OSPF. Igualmente, R3 si recibe una ruta que está marcada como tag 10, no la debe de redistribuir a RIP, porque esa ruta de cualquier manera ya la tiene RIP porque se la pasó a R5. Entonces eso es lo que vamos a hacer. Vamos a redistribuir en R5 y le vamos a poner un tag, y en R3 cuando redistribuyamos vamos a negar las que tengan ese tag para que esté correctamente redistribuido en este diagrama. En R5 entonces vamos a hacer un route map que se llame primero de RIP to OSPF, y lo que vamos a decirle aquí es de que al tiempo de no ponerle nada le va a poner un permit 10 por default. Le vamos a poner que le ponga el tag igual a 10. Este es de RIP hacia OSPF, entonces el tag debe ser igual a 10 y vamos a permitir todo. Vamos a poner ahora un route map que se llame de OSPF hacia RIP, y este va a tener un tag de 20. Do show run. Quiero mostrarles que le va a poner permit 10 a ambos route maps. Perfecto. Nos vamos a ir a modo de configuración al router RIP y le vamos a poner que redistribuya OSPF1 con el route map. Este es de... Estamos en el router RIP y queremos redistribuir OSPF. Entonces este es de RIP hacia OSPF. Estamos en router RIP, vamos a redistribuir OSPF, entonces es el tag de aquí debe ser el tag 20, entonces es de OSPF hacia RIP. Y le vamos a poner una metric de 10, por ejemplo, de 1 está bien. Nos vamos a ir al router OSPF1 y le vamos a poner redistribuye RIP con el route map RIP to OSPF subnets. Guardamos la configuración. Si nos vamos al router 4 que está corriendo OSPF, le ponemos show IP route OSPF, do show IP route OSPF. Estamos viendo todas las rutas externas. Si le ponemos show IP route una en particular,
192.168.15.0, por ejemplo, me dice que esta tiene un tag de 10, que era lo que esperábamos. Si nos vamos a R1 que está corriendo RIP, show IP route RIP, vamos a ver todas las rutas, y si le ponemos show IP route, una en particular TOCPF, por ejemplo la 192.168.40, debe de haber un tag de 20 y así es. Muy bien, teniendo esto en la mente, nos vamos a ir al router 3 y vamos a poner nuestro route map. Va a haber un route map que se va a llamar RIP2OSPF. Le vamos a hacer match, vamos a volverlo a hacer deny 10 y vamos a negar todo lo que tenga el tag. Aquí en el router 3 vamos a negar de RIP a OSPF. Cuando estemos mandando de RIP a OSPF, si tiene un tag de 20, no queremos mandarlo hacia OSPF. Entonces le vamos a poner match tag 20. Y luego le vamos a poner route map RIP to OSPF permit 20. Si nada, significa que va a permitir todo. Ahora vamos a hacer el route map OSPF to RIP. Aquí le vamos a poner que match, otra vez me equivoqué, hay que poner el deny 10. Aquí le vamos a poner que el tag debe ser el 10, es lo que va a negar, y todo lo demás lo debe de permitir. Ahora bien, nos vamos a ir a router RIP y le vamos a poner que redistribuya OSPF1 con una métrica de 1 y va a usar el route map. Aquí estamos redistribuyendo en RIP lo que venga de OCPF, y lo que no queremos que venga de OCPF es todo lo que tenga el ATAC 10. Si tiene el ATAC 10 no lo vamos a distribuir en RIP, entonces tenemos que usar este route map. Igualmente, si damos router OSPF1 y le damos redistribute RIP usando el route map, ahora vamos a usar este para negar el tag 10 subnets. Guardamos la configuración y vamos a ver que en el router 5 show IP route RIP sigue viendo rutas por RIP, show IP route OSPF, y sigue viendo rutas por OSPF. Esta externa aún la está inyectando, aunque sea de RIP, porque la ve más lejos, que es la 23.0. R5 la ve mucho más lejos. En R3 lo que vamos a tener, show IP route RIP, no vemos ninguna por RIP, show IP route OSPF. Sin embargo, con la configuración que hicimos, es la recomendada que se debe de hacer para que no haya loops de ruteo. En este caso la red no tenía ningún loop de ruteo, pero esa es la lógica que hay que seguir. Ahora, si quisiéramos componer el router 3 para que viera ciertas rutas por otro lado, lo que podemos hacer es irnos a router RIP, config-t, router RIP, y le podemos cambiar la distancia administrativa a algo que sea menor a la 110 de OCPF. Router RIP distance, le podemos poner, por ejemplo, 90. Al tiempo de ponerle 90 a RIP, las rutas que vea por RIP las va a ver con una mejor distancia administrativa que OSPF. Show IP route RIP.
Le sigue viendo por OSPF. Vamos a darle, vamos a ver si tomó el comando. Voy a tomar como distancia 90 lo que me anuncie la 192.168.23.2.000. Ahora el problema que tenemos es de que todas las de por RIP. ¿Sí? Si queremos que routee por RIP, le podemos cambiar la distancia administrativa, pero ahora el problema que tenemos es de que todas las ve por RIP y las de OSPF ya no las ve por OSPF. Ahora bien, si nos damos a router OSPF1, le ponemos distance 89, IP source address, por ejemplo, la 192.168.36.6, no sé si lo puedo hacer por host. Do show IP route OSPF. ¿Qué me pide aquí? Wildcard. Aquí me pide igual la red, vamos a ponerle la 46.000.255. Si se fijan, aquí ya estamos recibiendo la 46.0, que es la que está entre R4 y R6, la 45.0, que es la que está detrás del router 4, y la 4.0, no, perdón, la 45.0 es la que está entre R5 y R4, y la 4.0 es la del router 4. Entonces aquí ya está funcionando correctamente el que el router 3 vea las rutas de OSPF por OSPF y las rutas de RIP por RIP. Show IP route RIP. Estamos viendo las rutas que debemos de ver por RIP y las rutas que estamos viendo por OSPF por OSPF. Ahorita cómo se ve el router 5. Show IP route RIP. Ahorita estamos viendo todo por OSPF. Entonces tendríamos que hacer algo parecido para poder hacer que unas las vea por OSPF y otras por RIP. Como pueden ver, el uso del comando de distance nos va a ayudar a hacer esto, al igual que los route maps para evitar loops de capa 3. Esta es una configuración avanzada que no espero que sea parte del BSCI. Quería enseñárselas para que vean qué tipo de problemas, que lo vieran en la línea de comandos, qué tipo de problemas podemos tener cuando tenemos redistribución mutua en una red en la que varios ruteadores están corriendo un protocolo, otros ruteadores están corriendo otro protocolo, y no necesariamente nada más es un ruteador el que tiene acceso a ambos lados. Si por ejemplo el router 3 no tuviera conexión hacia el dominio de OSPF, funcionaría sin problemas al nada más redistribuir en R5 en ambos lados, no habría ningún problema. El problema existe cuando hay topologías de este tipo en el que hay dos ruteadores en la red que están corriendo dos protocolos de ruteo y estos se interconectan. Este tipo de topologías nos pueden dar problemas al hacer redistribución. Un problema puede ser
el que vimos, que es que no escoja la mejor ruta. Otro problema que no vimos puede ser de que haya un loop de capa 3. El loop de capa 3 se puede evitar con el uso de los tags como lo hicimos, el no volver a anunciar una ruta por donde la recibimos. Es la manera de usar los tags en los route maps para evitar ese tipo de problemas. El problema de ruteo que vimos de que se fuera por un lado o por otro, pudimos ver que se puede hacer con distancias administrativas. Otra manera que se puede arreglar esto es filtrando rutas en R5 y R3. El siguiente tema de iOS Features es cómo hacer esto, cómo filtrar rutas. Eso lo vamos a ver en el siguiente tema. Pero básicamente les quería enseñar esto. Les vuelvo a comentar, una configuración de este tipo yo no esperaría que en las simulaciones del BSSI les viniera. Lo que yo sí pudiera esperar en el examen del BSSI es que les enseñaran un route map y les dijeran qué va a ser Mesh y qué no va a ser Mesh, o qué le va a hacer a qué ruta y qué no le va a hacer a qué ruta, pero no como una simulación, algo tan complejo como esto. La simulación, si les viene de redistribución, probablemente sea algo sencillo redistribuir en un router las rutas. Por ejemplo, si fuera este ejemplo, sería redistribuir las rutas de RIP hacia OSPF y redistribuir de OSPF hacia RIP. ¿Cuál es el comando? Sería router RIP, enter, redistribute OSPF, no olvidar la métrica, y después router OSPF, redistribute RIP y no olvidar subnets. Algo más complicado que eso no creo que les venga en el examen del BSSI. Obviamente en este tema, además de todo lo que acabamos de ver de configuración, nos pueden preguntar algo de teoría en el examen. Entonces eso es lo que está detrás de la teoría de redistribución. La primera gran pregunta es, ¿por qué deberíamos de configurar redistribución? ¿Cuáles son las posibles razones? Una es de que una compañía esté migrando de un IGP hacia otro. Es decir, a lo mejor tiene RIP y está migrando hacia EIGRP. Entonces lo va a hacer paso por paso. Tal vez primero una ciudad y después otra y después otra. Y en el Inter lo que puede estar haciendo es hacer redistribución para no perder ninguna ruta. La otra posible razón es de que una compañía esté migrando de tener varios IGPs a solo uno, es decir, a lo mejor una empresa tiene OSPF, RIP, IGRP y al final quiere tener solamente OSPF, entonces esa es otra posible razón. Otra es de que una compañía adquiera a otra. Hablando de service providers, era lo que les comentaba, aquí en México hay una que adquirió una más pequeña que tenía ISIS y en su core tenía OSPF. Entonces, la compañía grande con OSPF lo que hizo fue simplemente redistribuir ISIS en lugar de cambiarlo. Otra es de que la compañía tenga diferentes administradores de red y que un administrador de red le guste un protocolo de ruteo, al otro administrador de red le guste otro protocolo de ruteo, no se pongan de acuerdo en correr uno solo y tengan que correr redistribución para poder verse. Y otra posible razón es de que a lo mejor alguien quiere usar EIGRP pero tiene 2 o 3 ruteadores que no son Cisco, entonces en esos tal vez corra RIP o SPF, entonces tiene que correr redistribución por eso. Hay que recordar del CCNA cómo jala el proceso de ruteo, cómo se escogen las rutas. La primera va a ser la ruta más específica, no importando cuál sea el protocolo de ruteo. Si esa ruta más específica la tienen varios protocolos de ruteo, la que va a escoger va a ser la distancia administrativa, que era lo que veíamos en esta configuración, de que R3 escogía siempre la mejor distancia administrativa, que era 110 de OSPF en lugar de 120 de RIP. Entonces, si tiene la misma por 2 protocolos de ruteo, va a escoger la que tenga la distancia administrativa igual. Si conoce esa misma ruta por el mismo protocolo de ruteo, es decir, con la misma distancia administrativa, va a escoger aquella que tenga la métrica más pequeña. Hay que tener cuidado cuando hagamos redistribución, sobre todo cuando en el ejemplo que veíamos hace un rato en el que hay redistribución mutua en 2 o más routers. ¿Por qué? Porque pueden existir loops de ruteo, puede haber ruteo subóptimo, que era lo que también veíamos. Los tiempos de convergencia pueden hacerse grandes,
sobre todo si usamos un protocolo de ruteo como RIP, que es lento, y uno como SPF, que es rápido, la red se va a ir al que es más lento para reconverger, en este caso RIP. Y también de que a la larga podemos tener configuraciones muy complejas. Esos son los problemas que nos puede dar la redistribución. Hablando de problemas de ruteos, hay algo que se conoce como feedback, que es de que cuando redistribuyes una ruta a un protocolo la vuelves a recibir por el otro protocolo, que era lo que decíamos que lo podíamos evitar por medio de los route maps y los tags. Lo que nos dice Cisco es que podemos podemos cambiar la métrica, podemos cambiar la distancia administrativa, podemos inclusive usar rutas de default en el caso en el que el ruteador solamente tenga una interfase de salida. Si tiene una interfase de salida, no es necesario tener un protocolo de ruteo, porque finalmente siempre va a escoger esa misma interfase para salir a cualquier lado. Entonces es cuando podemos usar una ruta de default. También podemos usar interfaces pasivas, rutas estáticas, filtrar rutas. Esto de filtrar rutas lo vamos a ver en el siguiente tema. Y también el usar solamente one-way redistribution en lugar del two-way redistribution. El two-way significa que vamos a, por ejemplo, de RIP a OSPF y de OSPF a RIP. Lo que nos dice Cisco es de que si hacemos nada más de uno hacia el otro no vamos a tener ningún problema. Pues sí, no vamos a tener ningún problema, pero tener bastantes rutas estáticas no va a ser muy bonito tampoco. El ruteo subóptimo se puede evitar cambiando las métricas, cambiando la distancia administrativa o filtrando rutas. El filtrar rutas es con un comando que se llama distribute list, que veremos, como les comentaba, en el siguiente módulo. Los tiempos de convergencia, como lo podemos hacer mejorar, es cambiar los timers del protocolo más lento. Si cambiamos los timers a hacerlo más rápido, puede que hagamos que la convergencia total no sea tan lenta. Como vimos, podemos controlar cómo redistribuimos. El por qué puede ser para esconder redes, para prevenir loops de ruteo y para no tener tanto overhead en la red. ¿Cómo lo podemos controlar? Con interfaces pasivas, con rutas estáticas, con rutas de default, usando la interfase nula, que no la vimos, pero la interfase nula no es otra cosa más que una interfase en la que podemos rutear hacia la basura, es decir, que podemos rutear hacia nada para tirar paquetes. Podemos usar también distribute list para filtrar rutas, y podemos usar route maps, que fue lo que vimos. Cuando usemos redistribución, es lo que jamás debemos de olvidar. En RIP y en EIGRP tenemos que definir una métrica al tiempo de redistribuir. Si no lo hacemos, la teoría dice que va a poner una métrica de 0, que es una métrica que no se puede usar, entonces no se redistribuye. Como vimos, en algún router RIP sí funcionó sin métrica y en otro router no funcionó sin métrica. Entonces la teoría dice que debes de ponerle una métrica siempre. Hablando de OSPF, no hay que olvidar el poner subnets para que lo que estemos anunciando sea con la máscara adecuada y no sea classful. Ahora, eso es opcional, pero no hay que olvidar que existe el subnet y en el 99.99% de las veces lo vamos a necesitar. En el examen puede que venga un ejemplo sin subnets, y lo único que debemos de recordar es de que si no viene la palabra subnets en la redistribución, lo que va a redistribuir va a ser puras clases classfuls o puras redes classful. Por último, ¿cuáles son los comandos que nos van a servir para verificar y hacerle troubleshooting a las rutas redistribuidas? Uno es el show IP protocol para saber qué protocolos estamos corriendo, show IP route para ver qué rutas estamos recibiendo, el show lo que sea neighbor, ya sea RIP, ya sea IGRP, ya sea OSPF o ya sea CLNS en el caso de ISIS. Cualquier tipo de protocolo que estemos usando se pueden ver los neighbors. Bueno, en RIP no hay neighbors. Fuera de ese, en cualquier otro sí podemos usar un comando para ver los neighbors. Y no olvidar el trace route y el extended ping. También existe el extended trace route. Esos van a ser los shows y comandos que nos van a servir para verificar y hacer el troubleshooting.
Ya durante estos 3 módulos hemos usado todos menos el Show IP Protocol, pero el Show IP Protocol lo único que nos va a decir es qué protocolos estamos corriendo, como lo vimos cuando vimos los protocolos de ruteo. Entonces no tiene caso el verlo otra vez. Con esto concluimos la tercera y última parte de redistribución. Ese es un tema importante para el examen, es un tema importante para la vida real, si existe el hacer redistribuciones en la vida real. Yo lo que les recomendaría es de que practiquen, pongan sus propias topologías, igual primero cópiense las que usamos, sobre todo las primeras que son muy sencillas, que son pocos ruteadores. Finalmente eso es lo que seguramente les vendrá en el examen en caso de una simulación. No creo que sean más de 3 o 4 ruteadores. Y sí sería muy buena idea que se pongan a practicar las conectadas, las estáticas. Después en uno pongan RIP, en otro EIGRP, después en otro RIP o SPF, RIP, IS. Ver todos cuáles son todas las opciones que tienen. Un simulador en sí no creo que les sirva para la parte de redistribución, por lo que yo les recomendaría fuertemente que para esta parte utilicen GNS3 o Dynamips, porque finalmente es como tener el ruteador con todas las opciones. No es un simulador, es un emulador. Están corriendo el iOS, entonces van a tener todas las opciones y van a poder ver exactamente qué está pasando. Ahora, con solamente tener 3 ruteadores pueden hacer toda la redistribución que quieran entre un protocolo y otro. Entonces no necesitan una super máquina, es nada más poder correr 3 ruteadores en GNS3 o Dynamips. Insisto, practiquen la parte de redistribución. Seguramente les vendrá una simulación, seguramente no complicada, pero el que lo practiquen les va a ayudar de mucho para que no les dé miedo en el examen.